hacer llegar la presentación a los expositores de mañana. Damos inicio a la segunda jornada de nuestro congreso con la clase magistral liderada por el kinesiólogo Asterio Andrade, kinesiólogo de la Universidad de la Frontera, licenciado en Ciencias de la Salud, mención en Desarrollo Comunitario, magíster en Gestión de Salud, máster en Dirección y Organización de Empresas, Universidad de Lleida, España, candidato doctor, Universidad de Lleida, España, director ejecutivo, Corporación de Rehabilitación, Club de Leones, Cruz del Sur, Región de Magallanes y fundador de la Escuela de Kinesiología, Universidad de Magallanes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Después de almuerzo es un poco complicado, uno tiene un poco de somnolencia, pero vamos a hacer el esfuerzo de animarlos. Primero, tengo que dar las gracias a la Universidad Austral, a la carrera de Kinesiología y muy en particular a los alumnos que organizan este evento. La verdad que estoy muy sorprendido de la capacidad de gestión que tienen ustedes, los alumnos de la Austral. Lo han hecho muy bien, los felicito, creo que es un ejemplo de organización y de trabajo mancomunado. Nosotros como institución en Magallanes tenemos una experiencia de muchos años ya con alumnos de la Universidad Austral, también de otras universidades, pero específicamente con la Austral, así es que nos sentimos un poco en casa. Cuando me invitaron a esta ponencia, uno habitualmente lo invitan para cosas muy específicas, muy técnicas, pero esta tenía un carácter distinto. Me dijeron que querían que yo hablara acerca de mí. Y la verdad que delante hablaba con una colega de la Universidad de Chile, uno siente un poco de pudor tener que hablar de uno mismo. Yo escapo bastante al kinesiólogo tradicional por la forma en que he desarrollado mi vida profesional. Es bastante atípica. Y un poco la idea es transmitirles a ustedes que cuando uno estudia una carrera, como el caso de nosotros que somos kinesiólogos, la verdad que esto es una ventana al mundo, una puerta abierta de par en par para hacer lo que nosotros queramos. Y si en este momento cada uno de ustedes imagina qué es lo que va a hacer 30 años más, 35 años más, la verdad que el solo hecho de imaginárselo ya lo hace posible. Y la posibilidad está en el empeño que cada uno le ponga a sus objetivos, a sus metas y al trabajo que quiera desarrollar. Nosotros como kinesiólogos hoy día vemos que hemos avanzado enormemente en lo técnico. Creo que es una gran fortaleza, pero nos falta una cosa, que es ser parte de la red social chilena. Necesitamos kinesiólogos concejales, necesitamos kinesiólogos diputados, aunque estén desprestigiados, pero hay gente que lo hace bien. Necesitamos senadores, necesitamos gerentes, necesitamos directores de hospitales, directores de clínicas. Y lo más probable es que entre ustedes que están sentados hoy día acá, muchos de ustedes logren esos cargos. Y creo que es el gran desafío de la kinesiología, de poder ampliarse al mundo y entender que tenemos que tener un discurso mucho más cercano a la sociedad, porque nosotros somos parte de ella. Y el legado que tenemos que dejar como kinesiólogos es esta generación de recambio, reconstruir Chile, tener un Chile más justo, más equitativo, y eso pasa por cada uno de ustedes que está sentado acá. Ninguno sobra. Y cuando dicen que hay muchos alumnos de kinesiología, mentira. Nos faltan muchísimos más kinesiólogos en este país. Solo en la ciudad de Punta Arenas tenemos en este minuto 1000 personas en lista de espera en todo el sistema de salud. Entonces, si alguien me dice que sobran los kinesiólogos, no. Lo que nos falta a los kinesiólogos es capacidad de gestión, de posicionarnos en cada área de nuestro trabajo. Y otra cosa que es significativa, que puede sonar un poco pedante, necesitamos movernos en las esferas de poder. Si nosotros no alcanzamos el poder en el ámbito social, difícilmente nuestra profesión va a poder incorporarse como lo requiere este país. Voy a partir hablando... Tengo dos fotos de mí nomás, ya para no ser demasiado ególatra. Ahí yo tenía 17 años, aunque ustedes no lo crean, soy el último de allá,
con 60 kilos y con pelo. Es decir, todos fuimos jóvenes alguna vez. Esa fue mi primera semana de clase en la Universidad de Chile, que posterior a eso pasó a ser la Universidad de la Frontera, que para nosotros fue un duro golpe en ese momento, porque teníamos que compartir con la Universidad Técnica, se junta la Universidad Técnica del Estado de Temuco, con la Universidad de Chile y se genera la Universidad de la Frontera. Y los ingenieros eran mucho más avesados que nosotros en las artes de la seducción, por tanto todas las mujeres se fueron con los alumnos de ingeniería y todos los que éramos de salud quedamos a un lado. Eso fue imperdonable. Después de un par de años ya llegamos a un consenso. Algunos de mis compañeros, Soraya Mar, César Mancilla, si es que hay algún chilote presente, va a conocer a César Mancilla, que es un destacado kinesiólogo en Chiloé. Paulina Fuentes, no me acuerdo de mi otro compañero. Carmen Troncoso, no me logro acordar cómo se llamaba. A ninguno de ellos, excepto César, lo he vuelto a ver. A pesar de ser un país muy chico, la verdad que cuesta. Los que hoy día son sus compañeros de carrete, de salida, lo más probable es que muchos nunca más se vuelvan a ver. Pero uno mantiene el recuerdo y el cariño. Flores era el apellido, ahora me acordé. Esto fue el día de mi graduación. Habían pasado los años de estudio y estaba ahí. Lo primero decirles que en la foto anterior, cuando tenía 17 años, tenía un gran signo de interrogación, como yo me imagino la mayoría de ustedes cuando partieron. Tenía dos grandes vertientes que eran muy distintas, o ser abogado o ser kinesiólogo. Mi padre, cuando yo le planteé esto, me dijo, está claro, no hay nada que discutir, tienes que ser abogado. Por tanto, me inscribí en la escuela de kinesiología, de sentido común de cualquier adolescente. En tercer año entré en una crisis brutal. Dije, no, esto no es para mí, no tiene ningún sentido. Y di la prueba de aptitud académica de esa época y no me dio los puntos para entrar a Derecho, siendo que la primera vez sí los tenía. Y ahí aprendí por primera vez que uno cree muchas veces que uno toma decisiones, pero la verdad que la vida lo lleva por los caminos que lo quiere llevar. Y si hoy día me preguntan qué soy orgullosamente kinesiólogo. No sé si lo hubiera sido de abogado, pero sí me siento orgulloso de ser kinesiólogo y eso para mí es significativo. Es decir, la decisión sí valió la pena. Con esta foto pasó una cosa muy curiosa, se los comento como dato general. Yo tengo 5 hijas, ya grandes, la mayoría ya son profesionales, y desempolvando una caja aparecieron estas fotos pensando en qué les iba a mostrar a ustedes, y fue unánime, una gran risa de mis 5 hijas, y el consenso fue, qué cara de nerd que tienes, papá. Fue una puñalada al corazón, pero bueno, lo tuve que asumir con dignidad. Una gran amiga, Dora Bianchi Lovera, y Iván Cartagena. Bien, yo partí como todos los kinesiólogos, salí de una época que era compleja, venía ya de una época compleja, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos en un mundo totalmente distinto, un Chile que no tiene nada que ver con el de ustedes, un Chile pobre, donde ser estudiante universitario era un tremendo esfuerzo, donde juntábamos las monedas para la micro y todo eso. Yo me imagino que a muchos de ustedes les debe pasar, porque en mi casa me lo dicen mis hijas, esta cantinela seguramente sus papás también se la cuentan, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen todo, nosotros éramos súper sufridos, sacrificados, y tratamos también de agrandar esa historia. Bueno, eso fue lo que nos tocó vivir a nosotros y ustedes viven un mundo distinto, un Chile distinto, que tiene falencias, pero indudablemente, infinitamente mejor que el mundo que vivimos nosotros hace 30, 35 años atrás. Pero eso no es responsabilidad de ustedes, o sea, qué bueno que puedan vivir mejor que la época que nos tocó ser estudiantes. Cuando yo salí de la universidad prácticamente no había trabajo para kinesiólogo y me ofrecen ser parte de un sueño, de un grupo de personas, que era un club de leones en la ciudad de Punta Arenas, que decidieron que querían hacer alguna actividad social de ayuda a la comunidad, una cosita de buena voluntad, digamos. Y eso fue, ¿por qué no hacemos un pequeño centro de rehabilitación? Y las estadísticas de la época indicaban que habían 6 niños con parálisis cerebral en Punta Arenas. Y partimos en una habitación con estos 6 niños.
El que está agachado soy yo, aún conservo el pelo. El problema fue que a la semana ya no eran 6, eran 12. Y el primer año teníamos 120. Y llegaban, y llegaban. Y siguen llegando. Hoy día atendemos 2.000 personas en una ciudad o una región muy pequeña. Más toda la gente que es atendida en consultorios, hospital, y así todo tenemos 1.000 personas esperando un cupo para rehabilitarse. Ahí ya tengo más cara de jefe. Y se me va cayendo el pelo. Lentamente, pero va cayéndose el pelo. Por esas cosas de la vida yo fui el primer funcionario, luego vino otra colega, Andrea Gantz, al tiempo contratamos a una educadora de párvulos, después llegó una neuróloga, pero resulta que en la salud a nadie le gusta administrar. Por tanto, todos me miraban, como yo era el más antiguo, que era igual de joven que ellos, pero era el más antiguo, que me empezara a hacer cargo. Y descubrí que había que tener un contador, que había que pagar facturas, que había que cotizar. Y bueno, me cayó y me tocó. Y empecé a hacerlo. Y este hacerlo empezó de alguna manera a llevarme a un mundo que yo no conocía, que era la administración. Había que hacer contratos, y estos contratos de trabajo tenían que ser bien hechos. Y se fueron suscitando una tras otra las cosas. Y tal como les decía en un minuto, yo creo que uno muchas veces cree que elige, pero la verdad que la vida se encarga de llevarnos a caminos que nunca sospechamos. Y al poco tiempo me dijeron, usted es el director. Será, dije yo. Con más buena voluntad que conocimiento de causa, acepté el cargo y así partí como director con 25 años creo que tenía. De esa casita que partimos empezó a crecer. Y ya al cabo de 8 o 9 años, la verdad que nos caían los niños por las ventanas. Entonces comenzamos una segunda etapa. Para mí esto fue un hito. Meternos en el mundo de los proyectos. Como no había más gente, me tocaba a mí empezar a entender qué es lo que era un proyecto social. Cómo se negociaba. A quién le presentábamos un proyecto de esta envergadura. Lo hicimos a través del Banco Interamericano de Desarrollo y se invirtió $1 millón, que para nosotros era una cifra sideral. Este fue el primer centro que hubo en la Patagonia construido con estos fines y el primer centro que el Banco Interamericano de Desarrollo financiaba para América Latina. Ahí indudablemente ya habíamos crecido y nos habíamos empezado a formar. Yo rápidamente entendí de que si no estudiaba contabilidad, administración de empresas, esto iba a ser complejo. Así que empecé de a poco a formarme hasta que llegué a hacer mi primera maestría, que fue en gestión de salud. Después hice otras cosas en negocios y ahora que estoy en mi tema de terminando mi doctorado en administración. Pero, si bien es cierto, me he orientado al mundo de la gestión, mi esencia sigue siendo kinesiólogo. Es decir, esto es una variante de la kinesiología. No es una entelequia ni un invento. Mi cabeza sigue siendo de kinesiólogo y mis decisiones son de kinesiólogo, pero por supuesto apoyado por esta diversidad que me da el manejarme en otras áreas del desarrollo. Bueno, ahí cuando estaban construyendo la piscina, Luego vimos que Puerto Natales, que está a 250 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, las mamás tenían que venir, ¿no es cierto?, con sus niños, 250 kilómetros en la mañana, 250 kilómetros en la tarde, 2 veces a la semana, 1.000 kilómetros a la semana, 4.000 al mes. Eso la verdad que era atentatorio contra los niños, su familia, y comenzamos a ver cómo podíamos generar otro centro. Y ahí construimos el Centro de Rehabilitación de Puerto Natales el año 2005. Ahí la experiencia era mucho mayor. Yo ya conocía cuáles eran los vericuetos de los organismos internacionales. Chile, antes de ingresar a la OCDE, podíamos postular a proyectos internacionales de diferentes agencias de apoyo económico. Hoy día ya no podemos porque se supone que somos un país bastante más desarrollado y hay predilección para países que son más pobres. Pero en esa época me tocó aprender lo que era presentarme frente a un embajador,
convencerlo que nuestro trabajo era significativo o ir a algún organismo de Naciones Unidas. La verdad es que se me fue abriendo un mundo totalmente distinto para el cual yo no venía preparado y que jamás pensé como alumno, igual que cualquiera que usted está sentado acá, de que iba a tener que comenzar a viajar por el mundo, a solicitar recursos económicos y hacer una serie de cosas que serían más propias de un relacionador público tal vez que de un kinesiólogo. Pero la verdad es que la ductibilidad humana es ilimitada. Y uno de los grandes problemas que yo siento que nos aqueja como kinesiólogos es que nuestra formación es muy rígida. Nosotros necesitamos hijos para el mundo y con un alto nivel de flexibilidad laboral, que es lo que busca la empresa hoy día. Gente que sea multifuncional. No nos sirve un kinesiólogo que solo sabe usar la fisioterapia y hacer un par de... No, necesitamos gente proactiva, que sea capaz de generar conocimiento, generar necesidades y dar respuestas a la vez. Tener la capacidad, como decía mi colega en la mañana, de vincularse con equipos interdisciplinarios. Ahí tenemos una falencia muy grande, los kinesiólogos estamos habituados a trabajar solos. Bueno, me cambiaron el switch porque me di cuenta que yo no podía trabajar solo, que yo tenía que trabajar con ingenieros comerciales, con abogados, con antropólogos, con sociólogos, con una infinidad de gente de saberes muy distintos y que evidentemente me fueron enriqueciendo y entendiendo que el mundo es mucho más grande y mucho más complejo. Estos centros son centros más pequeños, por supuesto, que el de Punta Arenas. ¿No quiere funcionar, parece? Ahí. Luego del centro de Natales, construimos Porvenir. Y esta empresa obviamente fue creciendo, creciendo, y había que tener ingenieros comerciales, contadores, abogados. Y cuando uno asume la gerencia de una empresa, evidentemente que tiene que ser el que toca el violín y la orquesta para que funcione lo técnico como lo administrativo. Por tanto, ir formándose en esta área para poder dar solución a los múltiples problemas que van saliendo de cada una de estas instituciones a medida que fueron creciendo. Eso es en Tierra del Fuego, es un centro pequeño, debe tener unos 600 metros cuadrados, está en ampliación en este minuto, y como dato la causa, donde ustedes coloquen un centro de rehabilitación, se va a llenar. Eso es inevitable. Estamos construyendo pronto el cuarto, que va a ser en Puerto Williams, y ya tenemos 80 personas que requieren rehabilitación. Miren la cantidad de personal que tenía esta institución el año 1995. Ahí hay kinesiólogos, fonoaudiólogos, ortesistas, creo que hay una neuróloga por ahí, profesores, etc. Pero un grupo pequeño. Eso tenemos ahora solo en Punta Arenas. En esta corporación trabajan 200 personas, 200 necesidades distintas, 200 saberes distintos. De ahí lo que les hablo yo de que trabajar en equipo es vital. Sentarse a la mesa con el ingeniero en informática, con la encargada de comunicaciones, con el ingeniero biomédico, con el médico fisiatra, con el encargado de las terapias, con la jefa de educación. Absolutamente mucha gente con muchos pensamientos disímiles, pero eso tiene una gran ventaja. Si ustedes tienen un problema y juntan a 5 kinesiólogos, lo más probable es que los 5 kinesiólogos les den una respuesta similar, porque tenemos una formación de base y eso per se tiene un sesgo. Pero si ustedes en esa mesa sientan a un ingeniero, a un kinesiólogo, a un abogado, a un terapeuta, a un antropólogo, el tiempo que demora la respuesta en obtenerse es infinitamente menor y eso redunda directamente sobre los costos. Las respuestas son más eficientes y permiten que esta mirada integral de muchos saberes haga, ¿no es cierto?, de que las instituciones crezcan y crezcan armónicamente porque todo el mundo se ve representado en esa institución. Hemos logrado generar una institución que es absolutamente matricial, poco jerárquica, en cual todos los profesionales tienen un punto de relación, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones y eso facilita el crecimiento institucional.
Este es el nuevo centro de rehabilitación, son 5.000 metros cuadrados, son los más grandes del país, con alta tecnología como edificio, paneles solares, sistemas de control de calefacción para hacerlos altamente eficientes. Entonces, si ustedes me preguntan, porque muchos dirán, oye, ¿para qué estudiar kinesiología para hacer esta otra cosa? Yo la verdad que lo paso súper bien. Para mí trabajar es un disfrute, porque evidentemente en esa construcción he tenido que estar presente viendo con los arquitectos, con los ingenieros y generar una fantasía en mi cabeza y con la de todos mis compañeros de trabajo y que después uno la ha hecho realidad. Esa es la gran gracia de ser gestor, de que uno puede tomar decisiones, puede orientar las instituciones, determinarlas hacia dónde las quiere llevar. Uno tiene dos opciones, que no tiene nada de malo. Uno puede ser parte del equipo que está trabajando o puede ser del directivo que está tomando, como les digo, las decisiones y los rumbos de una empresa. Parte de algunas áreas del actual centro de rehabilitación. Comentarle, porque esto es gestión, nosotros estamos acreditados por CARF, la primera institución acreditada. CARF es la acreditadora más importante del mundo en rehabilitación. La primera fue el FLENI de Buenos Aires, luego venimos nosotros en Magallanes y ahora se acopló la Universidad de La Sabana, el Centro de Rehabilitación de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Tenemos 3 instituciones acreditadas para América Latina y México tiene varios de sus centros Teletón acreditados actualmente. Pero los centros más grandes del mundo todos son acreditados. Acreditarse es un proceso largo que requiere muchísima gestión, alinear personal, alinear recursos, hacer diseños de cómo voy a llegar, porque la acreditación uno no la busca per se, sino que es el resultado de un largo proceso de determinar cómo estoy, qué me falta, cómo hago las mejoras, y una vez acreditado comienzan los procesos de retroalimentación y de calidad continua. Cada 3 años viene gente de Estados Unidos a ver qué hacemos nosotros y nos obligan a ir aumentando cada vez más nuestros estándares de calidad. Nuestro objetivo es convertirnos en un centro de referencia nacional e internacional. Análisis de movimiento. ¿Está sin pilas para esto, no? Ahí. Posterior a esto les voy a mostrar un video, pero les quería comentar, en esta misma lógica de la gestión, nosotros hemos trabajado intensamente en lo que nosotros somos, pero llegó un minuto que quisimos comenzar a internacionalizar la experiencia. Hoy día estamos trabajando en Guatemala, ya llevamos un año, trabajando en Ciudad de Guatemala, en Antigua y en algunos poblados guatemaltecos. En estos grupos que van a Guatemala van kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, asistentes sociales, psicólogos, profesores, una infinidad de gente nuestra, y tiene un ganancial para ambas partes, entendiendo que uno cuando va a otro país no va a enseñar, sino que va a compartir. La experiencia guatemalteca es tremendamente rica porque es un país con una diversidad cultural tremenda. Se hablan 60 lenguas. 46% de sus niños están desnutridos. El 60% de su gente es analfabeta. Por tanto, si hay un país en el cual uno puede ayudar y tiene que hacerlo, es precisamente Guatemala. Esa es una cosa que ojalá esté en todos ustedes, el sentido de la generosidad y la entrega. Ir a la universidad es un esfuerzo de sus familias, es un esfuerzo de ustedes, pero una vez que salgan hay un compromiso con su país. Y ese compromiso tiene que verse reflejado en cómo uno está dispuesto a cooperar en este tipo de cosas. Todos nuestros funcionarios que van a Guatemala van en forma gratuita, se les sigue pagando su sueldo, por supuesto, pero ninguno cobra ninguna cosa extra por ir a Guatemala. Y el próximo año estamos comenzando a transferir conocimiento y tecnología a Haití. Y este año aparentemente estaríamos partiendo con México. Algunas imágenes en Guatemala. Es un país hermoso, pero de mucho contraste. Cualquier minuto agarra patadas. Esas realidades son muy duras.
Nuestra gente llega muy impresionada cuando vuelve de Guatemala porque obviamente lo que nosotros entendemos por pobreza allá es tremendo. O sea, efectivamente, ahí sí que la gente necesita una guerra larguísima de todo Centroamérica, la que vivió Nicaragua, Honduras, Guatemala, con cientos de personas muertas y otras tantas con discapacidad. Ahora les voy a mostrar un video. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur se ha mejorado En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur se ha mejorado la vida de miles de niños, adultos y adultos mayores a través de servicios de rehabilitación y habilitación física especializada, investigación de vanguardia y atención acreditada internacionalmente. Los 3 centros de rehabilitación de la Corporación Club de Leones Cruz del Sur en Magallanes brindan rehabilitación de avanzada para niños y adultos que presentan algún grado de discapacidad, limitaciones para las actividades o la participación. Actualmente se atiende a más de 2.000 usuarios sin importar la capacidad de pago de sus familias, entregando procesos de rehabilitación acreditados por CARF Internacional, asegurando que se cumple con los más altos estándares de calidad. Esta certificación posiciona a la corporación en un nivel de excelencia. La atención que se brinda en la Corporación de Rehabilitación se realiza bajo un enfoque integrado bio-psicosociocultural ejecutado por un equipo interdisciplinario altamente capacitado. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur se atiende a niños que presenten alteraciones del lenguaje y habla, retraso en el desarrollo psicomotor, síndromes congénitos, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, neuropatías, enfermedades congénitas del aparato osteoarticular, cicatrices patológicas. Además, se ejecutan diversos programas, como los destinados a intervención neonatal para niños de alto riesgo, para trastornos del espectro autista, de intervención de hiperactividad con déficit atencional, programa piso pélvico pediátrico y cicatrices patológicas. Los adultos que son atendidos en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur son derivados por diversos diagnósticos como secuelas de accidente cerebrovascular, secuela de lesiones medulares, neuropatías, miopatías, alteraciones del sistema nervioso periférico, alteraciones del sistema nervioso central, esclerosis múltiple. Además, se ofrecen programas para fibromialgia y se brinda atención domiciliaria para pacientes post-hospitalarios. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur se realizan altos esfuerzos en investigación, los que proporcionan conocimiento que conducen a mejores tratamientos y resultados para los pacientes. Para ello cuenta con un laboratorio de análisis de movimiento equipado con última tecnología, mediante el cual nuestros usuarios reciben evaluaciones instrumentadas de gran calidad y precisión. La unidad de investigación participa en diversas redes internacionales de colaboración. Por medio de ellas se busca compartir y generar conocimiento. Además, brindamos servicios de órtesis, entregando las ayudas técnicas indispensables para el proceso rehabilitador. También en el taller confeccionamos prendas compresivas para el tratamiento de cicatrices patológicas. Rehabilitamos al sur del mundo. La misión de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y adultos que presentan diversidad funcional por medio de un servicio integral y de excelencia.
Bien. Esa era la primera parte, que dentro de todo es bastante más cercano al quehacer nuestro. Si bien es cierto, ahí mi función es absolutamente de gestión y administración, pero está dentro del mundo de la salud. Entramos a una segunda área, esto se llama Fundación Esperanza. Yo soy gerente de esta fundación hace 17 años y esto sí es una cosa totalmente distinta. Aquí trabajamos con justicia. Son centros de atención a niños y jóvenes que están en riesgo social o que han delinquido y que han recibido alguna pena, ¿no es cierto?, remitida y que ingresan a alguno de estos centros. Cuando a mí me invitaron a participar, el directorio de esta fundación me invitó a participar como gerente de esta empresa, la verdad que generó un revuelo profundo. Ustedes comprenderán de que aquí trabajan sociólogos, antropólogos, abogados, psicólogos, asistentes sociales, y que un kinesiólogo llegara de jefe encontraron que eso era de país pobre. Fue desastroso para el equipo el primer tiempo de qué podía ser un kinesiólogo a cargo de una fundación de este tipo. Primero, yo tenía formación en administración y segundo, de que a mi entender, quizás si hubiera algún experto en las ciencias sociales podría discutirme, pero nosotros tenemos personas en situación de discapacidad física, psíquica, sensoriales. Algunos dicen también que agregan otros que son los orgánicos. Y, a mi entender, existen la discapacidad social. Bajo esa concepción, esto a mí me calzaba facilito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los niños que delinquen o los chicos maltratados o abusados? O hacemos habilitación o hacemos rehabilitación. No hay más que eso. Y a eso le agregamos el conocimiento propio de los psicólogos, de los sociólogos, de los antropólogos, etcétera, pero la esencia del trabajo yo la tenía súper clarita en mi cabeza y el resto era gestión. Por tanto, comencé contra viento y marea y, como les digo, llevo 17 años en esta fundación y yo se los quería contar precisamente por el quiebre que genera esto. ¿Qué puede hacer un kinesiólogo trabajando con los magistrados, con fiscalía, con defensoría? Y muchas veces me toca ir a mí a exponer situaciones, negociar con el Poder Judicial. Al principio, claro, a muchos les llamaba la atención y me miraban como diciendo, este tipo algo debe tener en su cabecita porque ¿qué está haciendo acá? Pero con el tiempo la gente se olvida del título, que es una soberana torpeza, porque la verdad que lo importante es cómo tú desarrolles una actividad, no cuál sea tu formación de pregrado. Uno puede terminar trabajando en lo que quiera en la medida que lo haga bien, porque si no, obviamente no hubiera durado 17 años, ya estaría en mi casa hace rato. Les voy a mostrar algunas cosas, por ejemplo, donde nosotros estamos trabajando en la región de Magallanes, sobre todo ahora que hay todo este periodo de tanta efervescencia con el tema del Servicio Nacional de Menores. El financiamiento de estas organizaciones son del Servicio Nacional de Menores. Lo primero, decirles que no en todo Chile es la debacle. Nosotros en Magallanes no somos los únicos que trabajamos con Sename, hay muchas otras redes y la verdad que funcionamos bastante bien. Pues son ciudades más pequeñas, más acotadas y nosotros tenemos un control muy riguroso de lo que se hace. Nunca hemos tenido problemas en nuestros hogares ni cosas de ese tipo. Hemos funcionado bien. Esta es una residencia que está catalogada como una de las mejores de Chile. Es una casa que alberga chicos que el magistrado determina que tienen que ir a vivir ahí porque sus padres no están en las condiciones de poder cuidarlos o son un riesgo para el niño. Y nos llegan a este hogar que se llama Madre Teresa de Calcuta, donde normalmente tenemos entre 30 a 40 chicos, niños y niñas, que hay que proveerles comida, vestuario, educación, cuidado, etc. Este programa, se pasa. No. Ya.
Programas de intervención breve son programas que tienen como objetivo central atender aquellas problemáticas familiares asociadas a situación de mediana complejidad. Existe un sinfín de programas para la infancia en riesgo social y cada uno tiene diferentes líneas de atención y cada una de esas líneas tiene profesionales determinados para esas áreas. Este programa está en Tierra del Fuego. En la isla de Tierra del Fuego viven 4.000, 5.000 personas, muy poco. Y ahí contamos con dos instituciones, en las dos que trabajo. Un centro de rehabilitación y este programa que atiende a niños. Yo antes comentaba con un colega que siento de que los kinesiólogos tenemos que acercarnos más a la pobreza, acercarnos más a aquellos temas que son de impacto social. No es posible de que en estas instituciones trabajen terapeutas ocupacionales y no kinesiólogos. Y es porque nuestra mirada no está siendo lo suficientemente dúctil. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, podría trabajar en un programa de estos, entregando su conocimiento como kinesiólogo para una visión que es más de carácter social. Pero es un campo distinto al cual ustedes podrían perfectamente acceder y de hecho un tema que yo voy a hablar después con el jefe de carrera, que los alumnos que pasen por Magallanes puedan hacer una visita, una pasantía por este tipo de hogares y empezar a entender cuál es la lógica, ¿no es cierto?, de esta infancia empobrecida y que requiere de una multiplicidad de profesionales y de visiones que le permitan sobrellevar esta vida dura que les ha tocado y hacérsela mejor. Piensen ustedes en un recién nacido que termina en un hogar de esto. ¿Qué pasa con el apego? ¿Qué pasa con lo sensorial? ¿Qué pasa con sus sentidos? Cuando muchas veces por la gran demanda de trabajo los niños pasan horas metidos dentro de una cuna. ¿Qué mejor sería que ahí hubiera un kinesiólogo que pudiera, ¿no es cierto?, tomar esos niños, entregarles afecto, que es una cosa primordial, estimularlos? Estamos construyendo una vida. Los kinesiólogos ayudamos a construir vidas. Este programa está en Punta Arenas, vulneración de derechos de mediana complejidad. Los que no son parte de este mundo, es un mundo muy complejo, creciente. Por eso está explotando en este minuto el tema Sename, más que por la cosa farandulera, porque efectivamente estamos teniendo cada vez más problemas sociales en Chile y los estamos tirando también cada vez más debajo de la alfombra. Y esto ya está desbordando. La cantidad de chicos que delinquen, de padres que no se hacen responsables de sus hijos, de chicos que son consumidores de pasta base, de chicos con alcoholismo, de niños abusados sexualmente por sus padres, sus tíos, sus abuelitos, por el vecino, cantidades. Esa parte fea la ve poco la gente. Y en general a la gente no le gusta ver lo que no es bonito. Pero se requiere gente que tenga compromiso con esto y que esté dispuesto a dedicar su vida profesional a temas como estos. Así que yo de verdad que es cierto, los invito a conocer estas actividades, romper un poco sus esquemas de la clínica, ¿no es cierto?, de la consulta particular, de lo que sea, y viendo que existen una infinidad de otros ámbitos. Aquí no hemos hablado ni del Senama, ni del Senadis, donde uno con qué se encuentra, terapeutas ocupacionales. Yo no tengo nada contra los terapeutas ocupacionales, pero me gustaría ver más kinesiólogos. Este proyecto funciona el 1 de diciembre, objetivo resolver vulnerabilidad de derechos asociados a situaciones también de mediana complejidad y este está en Punta Arenas. La mayoría de los problemas de los chicos que nos llegan son por negligencia familiar. Uno habla con el papá y la mamá y lo primero que te dicen es no sé qué hacer con mi hijo. Lo segundo que te dicen es que él es mi amigo, que lo hablaba antes con mi colega. Los padres no somos amigos de nuestros hijos, nosotros somos los padres. Los amigos ustedes los eligen donde quieran, pero sus padres no. Todos ustedes van a ser, o la gran mayoría van a ser padres o madres, y la verdad que el mejor consejo que uno les puede dar es eso. Si van a decidir tener hijos, cumplir el rol, si no, no los tengan. Pues estamos llenos de niños que han nacido por cualquier causa, pero que terminan muy mal. Este FAE Nazaret
son programas de colocación familiar. Familias, algunas de mucho corazón, que están dispuestas a recibir niños, que no tienen papá, no tienen mamá, y que no calzan dentro de un recinto residencial, pero que estas familias acogen a estos chicos como si fueran suyos. Así que si a futuro alguno se interesa, yo les mando un par de bebés para que los cuiden. Este es un centro que la verdad que todo el mundo debiera pasar. Me comprometo a que todos los alumnos del Austral van a pasar por este. Por la violencia, no por el goce de la violencia, sino por lo crudo que es la realidad, la cifra negra que existe de niños vulnerados sexualmente y maltratados en Chile. Es inmensamente grande los chicos que son abusados en sus casas. No los abusa el señor que pasó por la calle, ni el caballero de no sé dónde, no. Abusan los hermanos, los primos, los tíos, los padres, los dulces abuelitos. Creo que es una buena escuela pasar por acá para cuando ustedes tengan hijos, cuiden a sus cachorritos, sin soltarlos ni un minuto, sin ponerse paranoico, pero entender cuál es la lógica del abusador. Porque eso está en todas partes. Medidas cautelares. Cuando los chicos, los fiscales determinan no mandar a un niño a la cárcel, están las medidas cautelares, en que tienen que cumplir una suerte de condena cumpliendo determinadas funciones sociales. Ahí nosotros como kinesiólogos podríamos hacer un tremendo trabajo, porque si uno ofrece, por ejemplo, en un centro de práctica, de que haya medidas cautelares y que el joven le vaya a ayudar a alguno de ustedes a atender a un adulto mayor, a un niño con parálisis cerebral, uno enfrenta a estos chicos, muchos de ellos de familias acomodadas o clase media, a una vida más real. Nosotros vivimos con el WhatsApp, todos tienen cientos de amigos, pero en realidad están más solos que un papel. Tengo miles en Facebook, pero en realidad nadie me quiere. Esa realidad es creciente. Muchos de estos niños necesitan acercarse a la realidad. Y si tuvieran la posibilidad de trabajar con ustedes en un hospital, en un hogar de ancianos, les aseguro que sería una tremenda ayuda para estos chicos. Así que la universidad podría perfectamente ofrecer esta posibilidad de que jóvenes que han delinquido pudieran tener funciones de acompañamiento, periodos cortos y controlados. Nadie dice que le van a mandar un maleante, ¿no es cierto?, que los va a descuartizar. Estamos hablando de chicos 14, 15 años. Pero la verdad que podría ser una cosa muy interesante. Áreas en que normalmente los kinesiólogos ni se nos ocurriría pensar que podemos ser de una tremenda ayuda. Genchi son jóvenes sobre 18 años que están en la cárcel. El niño que entra a la red Sename en un 80% termina siendo presidiario. O sea, el sistema no funciona, no está dando garantías a nadie. Es una escuela por múltiples razones. Los temas nunca son lineales, son multifuncionales. Pero el resultado final es eso, que terminan en la cárcel. Y cuando terminan en la cárcel, si no hay un buen sistema de control y de rehabilitación, van a terminar peor que como entraron. Ahí tenemos un programa carcelario que trabajamos con gente, con chicos de 18 y 19 años, y los comenzamos a preparar para cuando se reinserten al mundo real, a la ciudad, a la vida. Gente en situación de calle. Ahí sí he logrado unir a algunos colegas míos que me ayudan. Tenemos a cargo la gente de la calle. En Magallanes, en invierno, si uno se queda en la calle y no tiene casa, se murió. No hay más. Gente en situación de calle va en aumento. Yo no sé cómo será la realidad en otros lugares de Chile, pero en Magallanes va en aumento. Y como buenos chilenos nos preocupamos cuando la sangre llegó al río. Nosotros tenemos programas de reinserción social con gente en situación de calle, tratando de ver cómo vuelven a encontrarle sentido, a unirse a su familia, a retomar su vida. Un trabajo complejo, pero significativo. Alguien tiene que hacerlo. Y finalmente, para terminar de desconcertarlos, yo también trabajo en educación. Entonces trabajo en salud, en justicia y en educación. En educación yo trabajo hace 17 años a cargo de este programa.
Las escuelas de la Sociedad Educativa Cruz del Sur fueron fundadas en 1997. ¿Por qué fundamos escuelas nosotros? Por una razón muy lógica de ciudad extrema, de mucho frío. Uno veía a las madres que tenían que, con su niñito en el hombro, ir al kinesiólogo, después lo llevaban al pediatra por allá y después tenían que ir a una escuela especial para el otro lado. Y si a eso le sumamos que la gente no tiene plata para la micro, la cosa es mucho más compleja. Y ahí decidimos formar esta sociedad educacional que cohabita en cada uno de los centros de rehabilitación, pero son dos empresas. Esto es un mundo distinto, el mundo de la educación es totalmente distinto. Y ahí sí que, afortunadamente, hay mucha presencia de kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, asistentes sociales. Cada vez más, a mi gusto de forma inadecuada, pero tenemos que ir perfeccionándolo. Es infinitamente más invalidante un niño analfabeto, que lo he dicho varias veces esto, que un chico en silla de ruedas. Un chico en silla de ruedas puede llegar a la universidad. Un niño analfabeto no llega a ninguna parte. Por tanto, no puede haber procesos de rehabilitación que no vayan acompañados de un proceso cognitivo. En el tema de la discapacidad, históricamente se pensó de que era medicina física y rehabilitación. Y si lo hubiéramos dejado en medicina solito, mejor. El concepto de medicina física y rehabilitación es una minimización de un proceso, de un problema que es infinitamente superior. Los modelos hoy día, si no son biopsicosociales, la verdad que sirven de poco y nada. Y la satisfacción usuaria va cada vez siendo menor a pesar de que los sistemas le van poniendo cada vez más dinero. Y esto es porque nosotros no somos dolor de rodilla, nosotros no somos espasticidad, nosotros no somos secuelados de AVE, nosotros somos personas. Y cuando nosotros entendemos que somos sujetos de derecho y que somos una persona, la rodilla pasó a ser un tercio del problema. El problema es que no tengo vivienda, el problema es que no tengo plata para la micro, el problema es que estoy con una depresión profunda, el problema es que tengo una ciudad que no está habitada, no es habitable para personas en situación de discapacidad o ancianos o lo que sea. Es un tema altamente complejo que tendemos a minimizar. Cuando uno cree que la rehabilitación es del médico fisiatra y del kinesiólogo, estamos jodidos. Eso era en los años 70. Y de ahí lo que se hablaba antes, de que como kinesiólogos tenemos que habituarnos a que tenemos que compartir. No somos los dueños de la rehabilitación. Ni los terapeutas, ni los fonoaudiólogos, ni los kinesiólogos, ni los médicos fisiatras, ni los neurólogos. No, somos equipo de gente trabajando. Y a eso hay que agregarle ingenieros biomédicos, abogados, una serie de otros profesionales que han entrado de lleno a la palestra y que son parte de esta realidad. Algunos datos generales, pero no los voy a latear con las misiones. En el fondo, uno sabe que son declaraciones que buscan de alguna manera, ¿no es cierto?, reflejar lo que la institución pretende como ideal realizar y en concreto lo que va a hacer. Sí es importante desde el ámbito de la administración de que todos los planes estratégicos tienen que salir de ahí. Cuando ustedes miren esos cuadritos pegados en las empresas que dice misión y visión, véanlo con otros ojos, porque efectivamente para hacer una buena misión y una buena visión se requiere mucho cerebro, mucha gente pensando, mucha gente discutiendo, y las misiones y visiones no son estancas. O sea, si la carrera de kinesiología hizo su misión hace 15 años y sigue el mismo cuadrito pegado en la pared, es que estamos en problemas. Así de simple. Porque en 15 años el perfil del usuario que ingresaba a estudiar kinesiología no tiene nada que ver con el de hoy día. Y el perfil del egreso que esperamos hoy día no tiene nada que ver con el de 15 años atrás. Esto tiene que ser dinámico. Constantemente se revisan las misiones y las visiones. Y de ahí uno descuelga su planificación estratégica. Y de esa planificación estratégica uno determina qué voy a hacer en toda la amplia gama de cosas. Infraestructura, en lo económico, capital humano, diferentes áreas, investigación, docencia, y va bajando. Pero son trabajos arduos y existe en Chile también esta fantasía que las planificaciones estratégicas se hacen entre cuatro paredes. Las planificaciones tienen que ser muy democráticas, van subiendo, pero tiene que haber democracia en la planificación porque tiene que ser el sentir de la institución. Eso lo muestro nomás por las típicas estructuras organizacionales.
¿Qué le pasará a esto? Ahí. Contamos con escuelas en Punta Arenas, con la modalidad de trastorno específico, ¿no es cierto?, del lenguaje, y modalidad de discapacidad intelectual, escuelas en Porvenir, modalidad de trastorno específico, ITEL, y en Puerto Natales tenemos modalidad de trastorno específico del lenguaje y modalidad de discapacidad. Obviamente acá trabajan, como les comentaba, kinesiólogos, fonoaudiólogos. ¿Estoy en el tiempo? ¿Me tengo que ir? ¿Sí? Ya. Discapacidad intelectual, discapacidad de lenguaje, a ver qué otra cosa. Y con esto termino. Hay mucho más, pero pensé que me iba a sobrar tiempo, fue al revés. El tema de la gestión, para cerrar, uno muchas veces se imagina al jefe leyendo el diario y tomando café. Quien dirige una organización tiene que tener un vasto conocimiento de lo técnico, porque si no cualquiera lo hace tiritar. Y por otro lado, un vasto conocimiento de lo que es administración y finanza, para que estos dos mundos puedan cohabitar, el dinero con lo técnico, y puedan tener un desarrollo armónico. Entonces, gran parte del proceso de la administración consiste en esto, en sentarse con equipos muy diversos a poder pensar las empresas. Por ejemplo, aquí una muestra de plan de mejora. Estábamos trabajando revisión de organización administrativa, revisión de documentación, revisión y ejecución técnica, presentación de diagnóstico, elaboración de plan de mejora, ejecución, plan, etc. Que para ustedes es una lata, pero bueno, para mí también, pero hay que hacerlo. Y esto tendiente a que el área, esta empresa de educación tiene que acreditarse, por tanto va a ser un trabajo seguramente 5 o 6 años para adelante. Son trabajos arduos, diversos y a mi parecer entretenidos. Quiero terminar entonces diciéndole que ustedes son hijos del mundo, no son hijos de Valdivia. Están estudiando para salir a la diversidad, para construir su futuro. Hoy día, como partí diciéndoles, sueñen quiénes van a ser ustedes 30 años más. Lo que uno es capaz de soñar es porque es capaz de realizarlo. Ustedes son el recambio de nosotros. Si ustedes dejan de funcionar, se muere la kinesiología. Nosotros nos vamos a ir y vamos a desaparecer. Pero ustedes tienen que tener la fuerza para ser un gremio mucho más solidario entre ustedes que nosotros no fuimos capaces de ser. Hablen bien de ustedes. Cuando le pregunten por algún compañero de ustedes, siempre hablen bien. No nos desacreditemos entre los kinesiólogos. Alegrémonos del que le va bien. Ayudemos a que surja. No lo tiremos al suelo. Yo creo que esta generación es bastante más dúctil que lo que fuimos nosotros. Han crecido en democracia y eso es una gran ventaja. Por tanto, toda nuestra confianza está en ustedes y yo de verdad voy a ser un ancianito ya, pero me voy a parar de mi sillita de ruedas a aplaudir cuando alguno de ustedes sea senador de la República, director de un hospital, gerente. No porque eso sea tan relevante. Los cargos es una cosa efímera. Y la gente te saluda cuando tienes un cargo y tú lo pierdes y te dejan de saludar. Sino porque necesitamos kinesiólogos que estén en las esferas del poder. Si uno está en el poder, uno pone la música. Y eso no implica convertirse en un tirano, pero sí entregar lo mejor de nosotros para los demás. Y el compromiso que tenemos que tener nosotros con nuestra patria. Eso no lo olviden. Muchas gracias por haberme escuchado. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, estimado kinesiólogo Asterio. Ahora daremos inicio al tiempo de preguntas abiertas al público. ¿Acá? Buenas tardes. Junto con agradecerle su presentación, quisiera consultarle cuál es la gran falencia de nosotros como estudiantes de kinesiología y cuál es el gran desafío que tenemos por delante. A ver. Yo sería pedante si te dijera cuáles son las falencias, porque yo no hago clases en la universidad en este minuto. Pero sí me llegan alumnos en práctica. De las carreras que me toca a mí ver, porque no intervengo directamente, pero lo que percibo, es que técnicamente los estudiantes de kinesiología en general están muy bien formados. Son muy sólidos, pero son muy solos. Poca capacidad de compartir, tal vez una suerte de autorreferencia, de sentir de que somos los únicos que sabemos de rehabilitación, eso no es verdad. Poca capacidad para entregar conocimientos.
Yo creo que ahí nos falta un ejercicio y entender de que si no vas acompañado de otras profesiones, tu trabajo se disipa. No tiene mucho sentido. O sea, yo creo que como tarea cada uno de ustedes acérquese al educador diferencial y pregúntele, ¿qué opinas tú de este tema? Al asistente social, oye, ¿tú crees que esta familia nos puede cooperar para que esta cosa resulte mejor? Al psicólogo, oye, ¿tú crees que si a lo mejor trabajáramos el apego con los padres, pero perder el temor y no esta cosa de que nos fascina la cosa dura, lo que decían antes la colega de la Universidad de Chile? Los alumnos piden, ojalá que le enseñen quiropraxia en segundo año, o sea, ya somos todos medios obsesivos compulsivos, entonces, todos nerviositos. Y queremos hacer cosas así súper académicas, que está bien, que no me parece mal, pero yo creo de que el grueso no va a trabajar en la academia o en la ciencia, el grueso va a estar en la calle, es decir, lo que yo te estoy diciendo, en el Chile real es niños que requieren profesionales que se preocupen de ellos, abuelos por miles que van a estar tiraditos un par de años más, sin plata y sin salud. Ese es el Chile real, el resto es fantasía. Y esa gente lo que necesita es kinesiólogos, ¿no es cierto?, de una gran empatía, que sí debo reconocer que de todas las terapias, los más empáticos son los kinesiólogos, y no estoy hablando porque sea kinesiólogo, lejos los más empáticos son los kinesiólogos. Eso sí que se lo meten a fuego en las universidades. Un gran vínculo con el usuario y que es parte más del 50%, ayer hablaba, no sé si está por acá un colega que trabaja en dolor, gran parte de la resolución del dolor es eso, ¿no es cierto? Una sonrisa, ser afectuoso, pero yo veo esa falencia, las habilidades blandas de poder compartir con el otro. Muchas gracias. Aquí, primero, felicitarlo por su desempeño, por hasta dónde ha llegado, que ha salido fuera de Chile, y más que nada, acoplándome a las palabras de nuestra compañera que acaba de preguntar, ¿a qué se debe que se habla en la lengua de todos también, que el campo de la kinesiología está completamente copado? Y yo conozco muchos egresados, licenciados de kinesiología que están cesantes y el número de estudiantes que entran a la escuela sigue aumentando y la kinesiología se ve que sigue aumentando. ¿Por qué en el campo no está tan reflejada la gestión como la que usted ha realizado? ¿Y por qué cree usted que los egresados y nosotros mismos no vemos la gestión como un campo para trabajar como kinesiólogos? Bueno, porque los seres humanos nos movemos de repente con o eslogan o ideas preconcebidas. Yo soy kinesiólogo, por tanto no puedo ser otra cosa. Nosotros somos lo que nosotros queramos. La verdad que nadie nos puede decir. O sea, si alguien de acá decide, alguna de las señoritas ser bailarina de ballet, bueno, ¿cuál es el problema? Que le vaya fantástico. Si no, por ser kinesióloga se va a limitar su vida. O si quiere trabajar vendiendo ropa deportiva porque le encanta esta cercanía, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿por qué nosotros, teniendo una falencia tremenda de kinesiólogos en Chile, como yo les comentaba, solo en Punta Arenas yo veía 1000 personas en lista de espera? O sea, calculen cuántos kinesiólogos requiero para satisfacer esa lista de espera. Es porque nosotros no estamos llegando donde debemos llegar. Estamos encerrados o en la academia o en el hospital, ¿no es cierto? Es ese típico box en el subterráneo en que uno ve un montón de gente ahí y son kinesiólogos. Imposible salir de eso. Eso es un estigma para los kinesiólogos y eso hace 30 años, 40 años, era exactamente igual. Si nosotros no llegamos a las esferas del poder, como llegan las enfermeras, como llegan los terapeutas, como llegan los médicos, seguiremos teniendo muchos cesantes. Porque efectivamente lo que sobra es trabajo, lo que falta son cargos. Ahora, ¿cómo se generan los cargos? A lo mejor sería súper bueno de que ustedes como alumnos invitaran, ¿no es cierto?, junto con sus profesores, a los senadores y diputados de esta región y decirle, mire, no sé si eres de Valdivia o no, pero indistinto al lugar que seas, esta región tiene este problema y se requiere que esta región cuente con más kinesiólogos. ¿Usted nos puede ayudar? Y trae a la prensa y harto color. ¿Tú crees que de eso no va a salir nada? Sí va a salir. O sea, es más, si quieres invítame porque yo tengo un doctorado en llanto. ¿Ustedes creen que un kinesiólogo
claro, que no cacarea el tema, sale de una pieza para terminar en 5.000 metros cuadrados, hay que ser súper metido, o sea, tú tienes que jugártela. Esta historia, cuando yo se las cuento, suena súper bonita. Yo antes, una compañera de ustedes les contaba todas las amarguras que yo pasé durante mi vida, sobre todo siendo joven. Las veces que fui maltratado por otros profesionales por ser kinesiólogo. Situaciones que me tocó enfrentar, y lo cuento, y la verdad que a mí ya no me causa dolor, con médicos, por ejemplo, que te digan, pero si tú eres un simple kinesiólogo, y que te lo dicen en tu cara. O instituciones que me pidieron que me retirara porque, ¿qué hacía yo ahí? Ese tipo de cosas, la verdad que, claro, no todo es éxito, no todo es gloria, pero yo creo que uno tiene que tener la constancia de ser capaz de sobreponerse al dolor. Hay dos posibilidades. Estoy cesante, por tanto, esto fue un desastre, mis padres invirtieron al garete, ya, se arruinó mi vida. No. Uno se levanta cuantas veces sea necesario. Y si hay que vender sopaipillas 6 meses, se venderá sopaipillas 6 meses. Las mejores sopaipillas sí. Eso sí. Pero si quieres crear tu propio trabajo, también lo puedes crear. Hay infinidad de actividades dentro de la kinesiología, pero obviamente si tú estás viendo solamente que te va a contratar el consultorio o el hospital, no va a pasar. Hola, soy Germán Laisle, soy alumno de 4º año. Primero felicitarlo por la charla, lo encontré muy interesante, sobre todo de cómo mostró, cómo se gestó todo lo que usted tiene hasta el momento. Sé que las comparaciones son tediosas, a lo mejor de repente son mal vistas, pero igual son necesarias para ver en qué podemos mejorar o qué estamos haciendo mal. La primera pregunta es en el ámbito de la rehabilitación en pacientes pediátricos en el área neurológica. Si la Fundación Los Leones o de lo que se está hablando en este momento, ¿existe algún ente diferenciador con otra fundación, por ejemplo Teletón, ya sea en el ámbito de diagnóstico, ya sea tratamiento, ya sea el alta? Y segunda pregunta, en el ámbito de cómo mi compañero igual comentó en el ámbito del campo laboral, si existe la posibilidad, o sea, pensado un poco en trabajar en conjunto con la Teletón en el área de la investigación, siendo a lo mejor dos fundaciones potentes, que si se puede decir así, a lo largo de Chile, o una de las principales. ¿Por qué no trabajar en conjunto, generar un poco más de campo laboral en lo que es gestión, en lo que es investigación, y sacar algo a nivel nacional, algo mucho más potente? Esas son mis dos dudas. La primera la escuché clarito, la segunda después te la pido, pero en relación, si tú me preguntas si somos distintos a otras instituciones, absolutamente, somos distintos. Y somos distintos porque uno de los graves problemas que tiene este país es que las políticas públicas se hacen en Santiago, en la Alameda. Y cuando tú haces política pública nacional desde Santiago, tu percepción del mundo es Santiago. Entonces, a mí me ha llamado gente del ministerio y me dice, oye, Asterio, ¿tú me harías el favor de entregarle esto en Coyhaique? Yo le digo, pero es 1 hora en avión. No, pero me dice, si está al lado. O sea, la gente ni siquiera sabe dónde está Coyhaique. Mal puede gestar una política pública con esa lógica. El sentido de región es vital para el desarrollo de nuestro país. Cada región tiene su propia pertenencia cultural, su percepción del mundo, sus creencias, su mitología. Somos distintos. Entre la gente que vive en Coyhaique y la gente de Punta Arenas, aunque ustedes no lo crean, somos muy diferentes, siendo que estamos bastante más cerca que lo que estamos de ustedes. Entonces, evidentemente que cuando uno construye una región a la medida de sus necesidades, va a ser distinto a lo que construye Santiago. Para nosotros no es un modelo médico, primera cosa, ya es una diferencia significativa. Es bio, psico, socio, cultural. Nosotros incluimos el concepto cultural para hacerlo más diferenciador aún. Y eso hace que tenga igualdad de condiciones la opinión del antropólogo, la opinión del asistente social, la opinión del psicólogo, con la del kine, con la del médico. Esa lógica hace que la estructura sea distinta. Nosotros podemos tener una alta médica, pero no una alta psicosocial. Por tanto, el chico sigue estando en el establecimiento. En cualquier institución de una estructura más rígida, el alta la da el médico y la dio el médico, ¿no? Si el resto quedó en la mitad, bueno, qué pena. Esto no es un ataque contra los médicos, porque yo no tengo nada contra los médicos, cada uno cumple su función.
pero evidentemente que nuestro sistema es un sistema mucho más holístico, más centrado en la persona, y eso hace, digamos, de que la percepción también que tiene la gente de la rehabilitación sea distinta. La segunda pregunta no la logré entender bien, perdón. Ya. Nosotros tenemos convenios, si tú te refieres a Teletón, nosotros tenemos convenios con Teletón, pero también las directrices a veces son distintas. Por ejemplo, para nosotros nuestra mayor preocupación es la bioingeniería. Nosotros nos estamos yendo hacia allá, porque ese es el gran salto que va a dar la rehabilitación en el mundo. O sea, mejor tengamos de aliados a los ingenieros que a los médicos. Una cosa media fantasiosa, no es tan así, pero en el sentido de que de lo que yo percibo en el mundo afuera, es que en este minuto las mayores alianzas se dan entre kinesiólogos con ingenieros biomédicos. Y el trabajo es altamente fructífero, porque esta cosa rígida que tenemos los kinesiólogos les calza como anillo al dedo a los ingenieros. Y nosotros tenemos lo que ellos no tienen, que nos manejamos en biomecánica, en anatomía, en patología, y eso permite, digamos, de hacer un buen maridaje. Ahora, con el tema Teletón, nosotros hemos intentado un par de veces de hacer algunas cosas. Nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier institución, no tenemos ningún problema en eso. ¿Alguna consulta más? Creo que estamos, don Asterio. Bien. Muchas gracias a todos ustedes y me voy. Agradecido y complacido por su presentación, le haremos entrega de un presente a nombre de Nadia Farias, del CONDEC. Es que mis hijas me pidieron que les llevara una foto. Brindémosle un fuerte aplauso.